maestros y compañeros. Nosotros somos el equipo 3 y nuestro tema a tratar es el movimiento estudiantil de 1968 conformado por Escobar Venegas Areli, Espinosa Sánchez Carolina, Mitra Mendoza Rebeca, Palacios Nietos Ibe y su servidora Pacheco Ríos Ariadna Ivonne. En México, la década de 1960 es, como en todo el mundo, un periodo de intensa transformación de la sociedad, como resultado de un crecimiento económico, demográfico y urbano constantes, cambio que produce una creciente diversidad en la organización social y engendra innovación en la cultura intelectual, estética y política. De 1960 se asiste a los momentos de mayor conflicto político entre los bloques formados por Estados Unidos y la Unión Soviética en la llamada Guerra Fría, que surgió al término de la Segunda Guerra Mundial. Momentos de enorme tensión se produjeron a partir del derribo del avión espía estadounidense U-2 sobre territorio soviético y durante la conocida como Crisis de los Misiles de 1962, que los analistas consideran puso al mundo al borde del inicio de una tercera guerra mundial. Dicho conflicto demostró que los intentos de Estados Unidos por detener el avance del comunismo no estaban siendo fructíferos y además conllevó posteriormente al Tratado de Convivencia Pacífica entre las dos potencias mundiales. Este comienzo de la década es representativo de un periodo que estaría caracterizado por las confrontaciones internacionales y las protestas de una ciudadanía cada vez más crítica con las acciones de sus gobernantes y la situación que se dibujaba en el mundo tras la recuperación económica de la posguerra. Además, surgen movimientos sociales o culturales como los hippies, que participan activamente en las protestas antiguerra y se extienden por todo el mundo. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que participaron estudiantes de la UNAM, el Politécnico Nacional, profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, dando origen a la llamada Matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, esto en la Plaza de las Tres Culturas. Este conflicto iniciaría el 22 de julio con una pelea entre estudiantes de la vocacional número 2 y una preparatoria oficial incorporada a la UNAM, teniendo lugar en la Ciudadela, poniéndose de manifiesto la rivalidad entre el Politécnico y las preparatorias incorporadas a la UNAM. Para ese entonces estarían próximos a celebrarse los Juegos Olímpicos, siendo México la sede y por tanto habrían llegado al país periodistas de todo el mundo y al gobierno mexicano le interesaba reflejar una imagen de paz y cordialidad, aparentando que no sucedía nada, dando así todo el crédito a las Olimpiadas que se habrían de celebrar en el país. Los anuncios luminosos mostraban los aros olímpicos junto a la Paloma de la Paz, mientras cientos de estudiantes eran detenidos, golpeados, encarcelados y en muchas ocasiones asesinados o simplemente desaparecidos. Se suscitó por esas fechas también una manifestación de estudiantes que conmemoraban la Revolución Cubana. La manifestación fue reprimida por la policía, por lo que los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM como protesta ante los enfrentamientos ocurridos. En Ciudad Universitaria, el rector Barros Sierra izó la bandera nacional a media asta en señal de luto por los hechos ocurridos el 1 de agosto. Encabezó una manifestación desde CEU, atravesando Insurgentes, Félix Cuevas, Avenida Coyoacán y regresando por la Avenida Universidad, dando un mensaje donde manifestó su inconformidad por los hechos ocurridos. Así, al día siguiente se formó el Consejo Nacional de Huelga, integrado por estudiantes, maestros de la UNAM, IPN, Escuelas Normales, Colegio de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, La Salle y algunas universidades estatales. El 4 de agosto el movimiento estudiantil ya había elaborado un pliego petitorio que invalida el de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FNET,
y contenía los siguientes puntos. 1. Libertad de los procesos políticos. 2. Derogación del artículo 145 bis del Código Penal Federal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. El 13 de agosto se realizó una gran manifestación con 150,000 participantes, la que partió del Museo Nacional de Antropología al Zócalo. En ella declaró la CNH que la FNET no representaba al estudiantado. A dicha manifestación se sumaron los alumnos del Conservatorio Nacional y de la Normal Superior. El gobierno declaró el 22 de agosto que tenía la mayor voluntad de diálogo con representantes estudiantiles, a lo que los profesores y estudiantes respondieron afirmativamente, estableciendo que el diálogo se realizara en presencia de la prensa, la radio y la televisión. El 27 de agosto, nuevamente los estudiantes se manifestaron en el Zócalo, donde izaron una bandera rojinegra y decidieron dejar una guardia, pero en la madrugada del 28, fuerzas del ejército y la policía desalojaron a las guardias de estudiantes que permanecían ahí. Los soldados los persiguieron y los golpearon con las culatas de sus rifles, y a partir de ese momento la represión se volvió sistemática. Se vivían días de tensión y espera. Nunca hubo respuesta por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, por lo que se convocó a una nueva manifestación el 13 de septiembre y se organizaron ceremonias para celebrar la independencia el 15 en Ceú, ciudad universitaria. Y en el IPN, aquel día 13, el movimiento dio una nueva batalla cívica que permanecería en el recuerdo de muchos, la llamada Manifestación del Silencio. Para el 13 de septiembre, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba empeñado en detener las protestas y semanas antes de la masacre ordenó al ejército ocupar el campus de Ciudad Universitaria Autónoma de México, UNAM. El ejército detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes. Como señal de protesta, el rector Javier Barros Sierra renunció sin que le fuera aceptada su renuncia, ya que la Junta de Gobierno le pidió expresadamente que permaneciera al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. A pesar de esto, las protestas estudiantiles no se acallaron, continuaron las manifestaciones y crecieron en tamaño hasta que luego de 9 semanas de huelga estudiantil, 15,000 estudiantes de varias universidades marcharon por las calles de la ciudad en protesta por la ocupación del campus universitario. La tarde del 2 de octubre, un día después de la salida del ejército de los campus de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, miles de personas, estudiantes y trabajadores, muchos de ellos con sus esposas e hijos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En esta manifestación se infiltró el Batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda, quienes se dirigieron al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Pero cuando los líderes del movimiento estudiantil comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente y sin caer en provocaciones, los hombres de guante blanco hicieron que los oradores se tiraran al suelo. Aproximadamente eran las 6:20 p.m. cuando unos helicópteros vigilaban a la multitud desde el aire. Es entonces cuando aparecieron unas luces de bengala como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar. Y en ese preciso momento empezó la balacera. Esto último fue una estrategia de este grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a los manifestantes y hacer creer que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. En breve, una masa de cuerpos cubría toda la superficie de la plaza. Muchos manifestantes escaparon del tiroteo, escondiéndose en algunos departamentos de los edificios aledaños, pero el ejército no se detuvo, irrumpiendo a cada uno de los departamentos de todos los edificios de los que conformaba la unidad Tlatelolco, sin orden judicial, para capturar a los manifestantes. La masacre continuó durante la noche. Los soldados allanaron los edificios de apartamentos adyacentes a la plaza. Testigos de los hechos aseguran que los cuerpos
fueron sacados en camiones de basura. Los medios de difusión de todo el mundo publicaron la noticia de que se había registrado el choque más sangriento entre los estudiantes y tropas de gobierno. Este suceso resume que lo que provocó la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 fue la intolerancia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ante las manifestaciones, que por lo general eran llevadas a cabo por los estudiantes que estaban inconformes por los gobiernos que estaba rigiendo a México en esos años. También por la intolerancia hacia las peticiones de los movimientos tales como democracia verdadera, mejores condiciones de vida, justicia e igualdad para todos, así como la libertad de expresión. Como equipo, llegamos a la siguiente conclusión. En conclusión, en México del 68 se vivió el más grande movimiento que ha existido en este país, donde miles de jóvenes lucharon por la libertad y sus ideales. Movimiento que se convirtió con el más fuerte que ha existido por la lucha constante de los estudiantes y otros sectores de la población, que continuó aún después de la matanza. Aún nos afecta como nación que no se haya hecho justicia y que los culpables solo sean culpables a voces y nada más. Ahora nos toca a nosotros luchar por los ideales como lo hicieron aquellos estudiantes que no han muerto, porque siguen en la memoria de todos los mexicanos. Hasta el día de hoy podemos ver una represión hacia la comunidad estudiantil, en especial a la universitaria, y se siguen llevando a cabo manifestaciones, toma de planteles en señal de protesta ante actos que perjudican a los estudiantes y donde buscan una respuesta de las autoridades. Sigue vivo ese espíritu revolucionario estudiantil y cada 2 de octubre podemos ver en las avenidas de la Ciudad de México el recuerdo de ese día trágico, a la voz de 2 de octubre no se olvida.